Hola amigos, bienvenidos al canal de la Libertad Financiera una vez más. Mi nombre es Antonio Gatel y en este vídeo me gustaría compartir con vosotros la diferencia entre los esquemas piramidales y el marketing multinivel. Muchos de vosotros que conocéis la red, que lleváis varios años trabajando en este mundo tan maravilloso que es online y que tantas oportunidades tenemos, pues habréis encontrado con la triste respuesta por parte de algunos conocidos, amigos, cuando les planteáis algún negocio multinivel, que os dirán: bueno, eso es otro tema piramidal, no, yo en eso no me meto, sin ni siquiera haber escuchado de qué va. Y todo ello por los prejuicios existentes que muchas veces nos transmite la sociedad. Y os preguntaréis cómo podéis, contestar o con fundamento responder ante muchas veces estas respuestas que son realmente una forma defensiva y que no responden a una información veraz que esa persona haya tomado. En este sentido, lo primero que yo suelo hacer y recomiendo es preguntarle a la gente si realmente sabe cómo funciona el mundo, porque el mundo en sí mismo es una pirámide financiera. De hecho, el colapso que la economía ha sufrido desde el 2008 es fruto de que el sistema financiero internacional pues es un casino. Es un casino donde las grandes corporaciones apuestan su dinero, sobre todo gracias al apalancamiento, y donde se juega, la tarta mundial que después pagamos todos. El apalancamiento, para aquel que no lo sepa, es como si el dinero tuviera esteroides, es decir, imaginémonos, y recomiendo que hagáis una prueba con una cuenta demo de divisas, que es una cuenta con dinero ficticio, que os la bajéis y que abráis, por ejemplo, una cuenta con 10.000 dólares. Pues podéis tanto duplicar el capital en un mes como perderlo todo, ciertamente, pero lo cierto es que gracias a esos esteroides que tiene el apalancamiento, pues podéis ver cómo vuestra cuenta crece a unos niveles insospechados con tan solo 10.000 dólares. Es decir, 10.000 dólares se podrían duplicar y triplicar perfectamente y realmente con dinero real, y eso es lo que hacen en el sistema financiero internacional las grandes corporaciones. De hecho, pues tenemos aquí instrumentos como el CDO, que son las hipotecas basura, o los CDS, que son los Credit Default Swap, y de los que hablé en otro vídeo, pues que cuando empezamos a entenderlo, pues nos damos cuenta, insisto, que estamos ante un sistema que no funciona, que es una pirámide financiera también o realmente, y que como consecuencia de eso, pues Estados Unidos ha tenido que rescatar corporaciones como Fannie Mae, por ejemplo, con 70.000 millones. Y digo rescatar es un eufemismo, porque Estados Unidos es una de las economías más endeudadas del mundo, con 171 billones al año 2013. En el caso de España, por ejemplo, donde un servidor se encuentra, pues ha sido rescatada la banca, Caja Castilla, Caja Sur, pues con 12.000 millones de euros, y seguimos, ¿no? El rescate de Grecia, que al final y al cabo lo que viene a poner de manifiesto es que los estados ya no son soberanos y que le deben dinero a alguien. ¿Y quiénes son esos alguien? Pues ese alguien es el sistema financiero internacional, que probablemente pues sean los verdaderos amos del mundo, ¿no? Y en este sentido, pues si veis esta pirámide, esto sí es una pirámide real, pues quien realmente gobierna el mundo, no voy a entrar en tesis, fatalistas o conspiranoicas, pero la realidad es que el mundo está gobernado por la élite financiera, y digo la realidad porque lo que es incontestable es que los gobiernos ya no son soberanos. Los gobiernos le deben dinero a la élite financiera, que son las que gobiernan o las que realmente controlan como consecuencia del endeudamiento del capital, y vemos que arriba están las élites, los bancos internacionales, las empresas, las grandes empresas. En esta pirámide se sitúa por encima de los gobiernos, pero esto ya es maleable. Lo que para mí no presenta ya ninguna duda, y para muchas personas, es que en realidad sí, los gobiernos han perdido el poder como consecuencia de que están endeudados. ¿A quién le deben dinero los bancos, no? Esto sería lo que tendríamos que preguntarnos. Y mirad esta frase de Henry Ford ya en 1922,
que decía: está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Y esto ya lo decía Henry Ford en 1922, por lo que, insisto, lo primero que tendríamos que tener en cuenta cuando se habla, alguien nos dice si es piramidal, etcétera, etcétera, es que desgraciadamente la insostenibilidad del sistema financiero internacional se ha puesto de manifiesto. Los bienes y servicios que en realidad hay no corresponden al capital circulante, como digo, y por ejemplo el sistema de pensiones aquí en España, pues bueno, está en tela de juicio. Ya a los trabajadores se les está quitando cada vez más capacidad adquisitiva, hay menos nacimiento en relación a las pensiones y por lo tanto se puede aportar menos capital al sistema de pensiones. En España, por ejemplo, los extranjeros que aportaban tanto al sistema de pensiones se están marchando a su país y, insisto, el sistema en sí mismo es un hecho, es una realidad. El sistema no está funcionando, no funciona, y por lo tanto, cuando alguien os diga si esto es otra cosa piramidal, pues podemos comentar en realidad cómo funciona el mundo y así ya vemos que es o no piramidal. En conclusión, pues para mí el dinero de todos le sirve a unos pocos en la actualidad, y sin embargo cuando la crisis surge, cuando la crisis aparece, pues somos todos los demás los pequeños, los que tenemos que sacar las castañas del fuego y con los impuestos y con los recortes a los que estamos sometidos, pues aportar todo lo que podamos para salir de este embrollo. Así que, señores, el mundo está cambiando, el que quiera verlo que lo vea, y hay otras opciones, y por lo tanto, desde este punto de vista, pues sí me gusta hablar de qué es multinivel, qué es piramidal, etc. Por lo tanto, entrando un poco en la materia jurídica, y esto sirve para todos los países porque el derecho finalmente es algo de sentido común, pero la diferencia entre piramidal o multinivel, podéis imaginaros que, como dice la propia ley de ordenación del comercio minorista aquí en España, e insisto que sirve para cualquier país porque esto es de sentido común, cuando regula la venta multinivel, pues lo que viene a decir es que una red multinivel es aquella que los bienes y servicios, por lo tanto tiene que haber un bien o servicio detrás, se vende a través de una serie de comerciantes o distribuidores y cuyo margen comercial, el dinero que estos señores van a ganar, están en función del margen que hay sobre el precio de venta al público y sobre el total de la facturación generada por el conjunto de todos los vendedores integrados. En consecuencia, tiene que haber un bien y servicio tangible, real, que produzca, y una red de distribuidores que serían agentes independientes que tendrán las obligaciones respecto de Hacienda, por tanto, y Seguridad Social, etcétera, que van a distribuir o a vender ese producto y servicio a cambio de una remuneración, que van a construir una red de personas respecto de la cual van a tener un beneficio a su vez, y este es el esquema, digamos, multinivel. En contraprestación o por contra, el esquema piramidal es cuando no existe ese bien o servicio, cuando no hay, o el servicio o bien es escaso, no tiene una calidad, digamos, que tenga un fundamento de crecimiento, y en realidad lo que está sucediendo es que con el dinero de unos se retribuye a los que estaban primero sin que haya un sustrato, sin que haya una realidad económica tangible y un producto. Y esto aquí en España pues se regula en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero del 91. Otras formas prácticas de poder ver esta diferencia entre piramidal y multinivel, pues bueno, pues por ejemplo, cuando hay garantía de devolución, pues estamos ante un sistema multinivel, si no lo hay piramidal, lógicamente. Y luego pues las obligaciones respecto de Hacienda y las obligaciones respecto a las instituciones laborales que tengan que darse de alta los diferentes agentes, pues supone que estamos ante un multinivel. Evidentemente, cuando el dinero es a largo plazo y no es sencillo y hay que trabajarlo y está en función de las ventas que haga uno y su propia red, estaremos ante un sistema multinivel. Y cuando sea un pelotazo que se gane dinero rápido,
pues estaremos ante un sistema piramidal e insostenible. La sostenibilidad, os recomiendo que este es una de las grandes claves, a su vez difíciles porque cada vez existen muchos más sistemas de multiniveles y se complican, hay variaciones, pero la sostenibilidad del plan de compensación es una de las grandes claves. Es difícil verlo, pero aquí es donde hay que hilar muy fino, no solo desde el punto de vista de las ganancias que cada uno va a obtener, porque si no lo estudiamos bien nos podemos encontrar que tenemos que hacer mucho trabajo para conseguir una ganancia interesante, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad de la empresa y por lo tanto para ver si es piramidal o multinivel. Aunque esto no, insisto, no es siempre fácil de ver porque hay empresas de todo tipo y por lo tanto muchas veces hay que dejarse llevar un poco por la intuición, ¿no? Porque hasta qué punto sabe uno si una empresa, por ejemplo, y en este caso no voy a decir nombre, que se dedica a la voz IP y que gana su dinero como consecuencia de las llamadas internacionales, pues es sostenible o no, es una cuestión de la propia empresa y así con muchas más. De todas maneras, y también os indico que la diversificación está el éxito. Todos aquellos que llevamos un tiempo en la red, pues sabemos que no hay que poner todos los huevos en una misma cesta y que lo ideal es siempre trabajar con 2 o 3 empresas, de tal manera que si alguna se cae, pues uno pueda seguir trabajando con las demás. También es interesante, y aunque ya no tanto en las diferencias piramidales multinivel, sino en la propia existencia y la fortaleza de la sociedad, pues ver si tiene un establecimiento real, una sede física, si el CEO o el gerente de la empresa es una persona de reconocido prestigio y si tiene un soporte físico, un soporte telefónico, la existencia de las cuentas bancarias, dónde están. Paraíso fiscal, pues mirad, no siempre quiere decir que una empresa que tenga una sede en un paraíso fiscal sea piramidal. ¿Por qué? Porque algunas empresas, incluso familias, utilizan los paraísos fiscales como protección de sus activos. Y esto es una realidad también conocida por todo el mundo. Hay muchísimas empresas importantes tienen parte de su patrimonio en paraísos fiscales. ¿Para qué? Para protegerse de la soberanía de los estados. Total, que bueno, hasta aquí un poco la visión sobre la diferencia piramidal multinivel. Espero que os haya sido de utilidad y recordar que el mundo en sí mismo es una gran pirámide y por lo tanto cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones. Pues muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.